Evangelio de hoy, viernes, 14 de febrero. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 1 al 9. En aquel tiempo, designó el Señor otros 72 y los mandó por delante. De dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y, si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan. Porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9. En aquel tiempo, designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Aquí Jesús nos muestra una imagen de trabajo en equipo, de una misión colectiva. Él no elige solo a los 12 apóstoles para compartir su mensaje, sino que extiende su llamado a otros 72 discípulos, enviándolos de dos en dos, para que trabajen juntos en la preparación de su llegada. Jesús sabe que el reino de Dios necesita más que una sola persona, para llevarlo a todos los rincones de la tierra. La misión es colectiva. La tarea de evangelizar no es solo para unos pocos, sino para todos los que seguimos a Cristo. Es interesante notar que Jesús no les da un mandato fácil. Los envía a lugares donde Él mismo va a estar, pero no les promete comodidad ni aceptación. En cambio, les ofrece la instrucción de cómo deben comportarse en su misión. El Evangelio nos dice: no llevéis ni talega, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Jesús nos está invitando a confiar en la providencia de Dios, a depender completamente de Él para cumplir nuestra misión. No necesitamos recursos materiales para ser fieles a nuestra misión. Necesitamos fe, confianza en Dios y el deseo de servir a los demás. Pero el llamado de Jesús no es solo a los enviados en ese momento, sino a todos nosotros. Somos llamados a llevar el mensaje de Dios a todos los rincones de nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. La misión es continua, es diaria, y no hay momento en el que estemos fuera de ella. La palabra misión puede asustarnos, sobre todo porque la asociamos con grandes logros o esfuerzos extraordinarios. Pero, en realidad, nuestra misión como cristianos es tan simple como llevar la paz, curar a los enfermos y anunciar el reino de Dios, tal y como Jesús les instruye a sus discípulos. Nos sigue diciendo la palabra: saludad con paz a esta casa. La paz es el primer mandato. Es la base de todo lo que hacemos. Como cristianos, nuestra misión empieza con ser portadores de paz. Vivimos en un mundo tan convulsionado, donde la violencia y el conflicto parecen reinar en muchos aspectos de nuestra vida diaria. En medio de este caos, los cristianos estamos llamados a ser una presencia de paz. No una paz superficial, sino una paz que viene de Dios.
que no depende de las circunstancias externas, sino de la fe que tenemos en Él. Jesús nos llama a ser pacificadores. No podemos ser agentes de división, de conflicto o de odio. Si deseamos vivir verdaderamente como discípulos de Cristo, nuestra primera responsabilidad es crear espacios de paz, dentro y fuera de nosotros. Esto no es fácil. Sabemos que en nuestras familias, en nuestras comunidades e incluso en nuestra sociedad, la paz es difícil de mantener. A veces, la tentación es responder con violencia verbal o incluso física, cuando nos sentimos atacados o injustamente tratados. Debemos ser portadores de paz, incluso cuando las circunstancias no lo favorezcan. La paz no es solo una actitud, sino una acción. Requiere paciencia, comprensión y la voluntad de no responder al mal con mal. Jesús mismo, durante su vida, mostró lo que significa ser un pacificador, especialmente en momentos de gran tensión. El mismo día de su arresto, cuando Pedro sacó la espada para defenderlo, Jesús le reprendió y le mostró que la violencia no es la respuesta. En vez de eso, Él eligió el camino del perdón y la reconciliación. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles, está cerca de vosotros el reino de Dios. Punto. La curación de los enfermos es otra de las instrucciones que Jesús da a sus discípulos. Pero no se trata solo de una curación física. Jesús no está pidiendo que solo curemos el cuerpo, sino que seamos agentes de sanación en todos los aspectos de la vida, en lo emocional, lo espiritual y lo psicológico. El sufrimiento humano es vasto y tiene muchas formas. No podemos quedarnos solo con lo visible, con lo que se puede tocar, sino que debemos mirar más allá y tratar de sanar las heridas del corazón, las que no se ven. ¿Cuántas personas en nuestras vidas están sufriendo de alguna forma, ya sea a causa de la enfermedad, la soledad, la tristeza o el abandono? La misión de Cristo no solo nos llama a sanar físicamente a los que están enfermos, sino a llevar consuelo y esperanza a todos los que están heridos por la vida. Esto no siempre es fácil, porque a veces no sabemos cómo sanar esas heridas. Pero una sonrisa, una palabra de aliento o una oración pueden ser el bálsamo que alguien necesita. El mandato de Jesús a los discípulos es anunciar la cercanía del reino de Dios. Decidles, está cerca de vosotros el reino de Dios. Estamos llamados a proclamar, no solo con palabras, sino con nuestras vidas. El reino de Dios no es solo un futuro distante, sino que está presente aquí y ahora, en el corazón de cada uno de nosotros, en las obras de justicia, de paz y de misericordia que hacemos. Somos los portadores de ese reino, y nuestra vida debe reflejarlo. Jesús nos muestra que la evangelización no se trata de grandes discursos ni de apariciones deslumbrantes. La evangelización comienza en lo cotidiano, en el día a día. Cada vez que ayudamos a un hermano, cada vez que ofrecemos una palabra de consuelo, cada vez que perdonamos y nos reconciliamos, estamos proclamando que el reino de Dios está cerca. Al enviar a sus discípulos como corderos en medio de lobos, Jesús nos está advirtiendo de lo que significa ser su seguidor, en un mundo que no siempre acoge el mensaje del Evangelio. ¿Qué significa ser un cordero en medio de lobos? Es una imagen poderosa y, a la vez, inquietante. Los corderos son animales inocentes, vulnerables, y los lobos son conocidos por su ferocidad. Jesús está reconociendo que su mensaje no siempre será bien recibido, que el camino de la evangelización no será fácil ni libre de obstáculos. En nuestra vida cristiana, y especialmente en nuestra misión como portadores de paz, encontraremos resistencias, adversidades
y en ocasiones rechazo. A lo largo de la historia, hemos visto que muchos cristianos han sido perseguidos, ridiculizados e incluso martirizados por su fe. A pesar de que la evangelización se basa en el amor, la paz y la sanación, aquellos que proclaman estos valores a menudo se enfrentan a la dureza del mundo. Sin embargo, Jesús no nos deja sin esperanza. Aunque el camino sea difícil, Él nos asegura que no estamos solos. Él nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Es fácil temer a los lobos del mundo, pero nuestra fe debe ser más fuerte que el miedo. El Señor nos llama a ser valientes, a ser firmes en nuestra misión, aunque las circunstancias sean complicadas. Y, como Él mismo lo hizo, debemos seguir confiando en la fuerza de Dios, que nos acompaña y nos da la valentía de avanzar a pesar de la oposición. Al mirar nuestras vidas, ¿cuántas veces hemos tenido miedo de hablar de Cristo o de defender la paz y la justicia? Muchas veces, la tentación de callar ante la injusticia o el mal se apodera de nosotros. Sin embargo, Jesús nos muestra que la verdadera misión es ser coherentes con nuestra fe, incluso cuando eso implique enfrentar adversidades o rechazos. El valor de un discípulo de Cristo no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la fidelidad a la misión, incluso en medio de los lobos. En un mundo lleno de conflictos y tensiones, el llamado a ser portadores de paz sigue siendo urgente. Cada uno de nosotros es testigo de cómo la paz es un bien escaso. Pero, hermanos, debemos recordar que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto. Es una paz que proviene de Dios. Una paz que solo puede ser alcanzada a través de la reconciliación con Él y con nuestros hermanos. La paz que nos ofrece Cristo es una paz duradera. Una paz que transforma, que sana y que nos hace vivir en armonía con Dios y con los demás. Ser portadores de paz no es algo opcional para los cristianos. Es una misión que hemos recibido de Jesús. No podemos quedarnos indiferentes ante las injusticias, las violencias y los conflictos que nos rodean. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de un mundo más pacífico, más justo y más lleno de amor. Cuando los discípulos regresan a Jesús, después de haber cumplido su misión, se sienten contentos y sorprendidos por los frutos de su trabajo. Se volvieron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Cada acto de amor, de paz, de sanación y de proclamación del reino de Dios debilita el poder del mal en el mundo. Aunque podamos no ver resultados inmediatos, nuestra misión tiene un impacto eterno. Además, Jesús les recuerda a sus discípulos que se alegren de que sus nombres estén escritos en los cielos. La verdadera recompensa de nuestra misión no está en los logros terrenales ni en los aplausos humanos, sino en la certeza de que nuestro nombre está grabado en el corazón de Dios, y que estamos participando en la construcción de su reino. Hermanos, si miramos el mundo en el que vivimos hoy, es evidente que los desafíos de la misión cristiana continúan. Él nos envió a un mundo lleno de lobos, un mundo donde la violencia, la injusticia y la indiferencia parecen dominar. Sin embargo, es precisamente en estos momentos, cuando nuestra misión de ser portadores de paz se hace más urgente. La creciente falta de respeto por la dignidad humana son solo algunos de los problemas que enfrentamos. Además, la polarización en nuestras comunidades y familias también es una forma de violencia que nos aleja de la unidad que Cristo desea para nosotros. Esto me recuerda una historia. Era una tarde calurosa de verano. Marta, madre de 2 niños pequeños, se encontraba en su casa completamente agotada. El calor era insoportable,
y los niños no dejaban de correr por toda la casa, haciendo más ruido que nunca. La pileta de ropa por lavar parecía no tener fin, y el teléfono no dejaba de sonar. Como si fuera poco, el proyecto urgente que tenía que entregar ese mismo día aún estaba a medio hacer. Marta sentía que todo estaba a punto de colapsar. Se había pasado la mañana corriendo de un lado a otro, tratando de mantener todo en orden. Pero a medida que pasaban las horas, su paciencia se agotaba y la frustración la consumía. En un momento de desesperación, se metió al baño, cerró la puerta y dejó que las lágrimas comenzaran a caer. Pensó en rendirse. Se preguntó cómo había llegado a ese punto. Fue entonces cuando escuchó un golpe suave en la puerta. No era un golpe cualquiera, sino uno que provenía de su vecino, el señor Luis, un hombre mayor y conocido por su amabilidad. Marta, secándose rápidamente las lágrimas, salió al pasillo con el corazón acelerado, sin saber qué esperar. Abrió la puerta y vio a Luis con una sonrisa tranquila, como si no tuviera preocupaciones en el mundo. «Hola, Marta. Te he visto tan ocupada últimamente. ¿Te gustaría tomar un poco de aire fresco? Yo voy al parque. Tal vez te vendría bien un descanso», dijo Luis. Marta, sorprendida por el gesto, no sabía cómo reaccionar. ¿Qué le diría? Ella apenas podía con su día. Pero algo en los ojos de Luis la hizo dudar. Quizás, solo quizás, un poco de aire fresco podría ayudarla a tomar fuerzas. Aceptó, aunque con algo de reticencia. Caminó junto a él hacia el parque cercano. A medida que avanzaban, Luis le contó cómo, durante muchos años, había sido un hombre muy solitario, hasta que empezó a encontrar consuelo en la oración y en su relación con Dios. Saber que tengo a Dios a mi lado me da paz, Marta. No importa lo que pase a mi alrededor, Él me da esa calma, le dijo con una sonrisa. En medio de su charla, Marta empezó a sentirse más tranquila, como si algo pesado se hubiera soltado de sus hombros. Luis no estaba intentando dar consejos ni soluciones rápidas. Su simple presencia, su amabilidad y sus palabras de paz la hicieron sentir acompañada, entendida. Cuando llegaron al parque, se sentaron en un banco, y por primera vez en todo el día, Marta pudo respirar profundamente. Luis miró al cielo, luego a Marta, y le dijo, «Sabes, Jesús nos manda a llevar paz donde quiera que vayamos. No se trata solo de hablar de Él, sino de ser su paz. Yo vengo aquí, no solo porque me guste caminar, sino porque hay muchas personas que necesitan escuchar a Jesús, incluso si no lo dicen con palabras. A veces, solo una sonrisa o un gesto de amabilidad puede cambiar el día de alguien». Marta se quedó en silencio, pensando en lo que le dijo. La paz que Luis le había ofrecido no era una paz superficial, sino una paz profunda, que venía de un lugar más allá de cualquier situación. Era la paz que solo se encuentra cuando uno se conecta con algo mucho más grande que uno mismo. Esa tarde, Marta regresó a casa con una sonrisa en su rostro. Los niños seguían corriendo por la casa, las tareas seguían sin hacer, pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no sentía que el peso del mundo le aplastaba. Recordó las palabras de Luis y decidió que, aunque su día seguía siendo ajetreado, ella también podía ofrecer paz en medio del caos. Al día siguiente, en su lugar de trabajo, vio a su compañera, Laura, que siempre parecía estresada y molesta. Sin pensarlo mucho, Marta se acercó a ella y, en lugar de sumarse al estrés del día, le preguntó con una sonrisa, «¿Cómo estás?
Laura, ¿te gustaría tomar un café y hablar un rato? A Laura, sorprendida por la amabilidad de Marta, le brillaron los ojos. Me vendría muy bien, gracias, dijo. Y así, Marta, sin saberlo, empezó a compartir esa paz que había recibido. No necesitaba hacer grandes cosas, solo ser un instrumento de paz, como Luis le había enseñado. Ese día, Marta vivió la misión de Jesús, sin necesidad de ir a ningún lugar lejano. La misión empezó en su propia casa, con su vecino, y siguió con su compañera de trabajo. Queridos hermanos, a veces no necesitamos hacer grandes gestos para llevar la paz de Jesús. Como Marta, a veces solo necesitamos una pausa, un momento de calma, para recordar que la paz de Dios es más poderosa que cualquier problema que enfrentemos. Y como el Señor Luis, podemos ser portadores de esa paz, no solo con palabras, sino con nuestras acciones cotidianas. Ser misioneros no siempre significa salir de nuestras casas y viajar a otros países, sino llevar la paz de Jesús donde quiera que estemos, en nuestras familias, en el trabajo, en nuestra comunidad. La paz de Jesús está al alcance de todos, y depende de nosotros compartirla con aquellos que más lo necesitan. Hermanos, la misión que Jesús nos ha confiado es clara, y sigue siendo tan urgente hoy como lo fue en los tiempos de los apóstoles. Nos ha llamado a ser portadores de paz, a sanar a los enfermos, a proclamar que el reino de Dios está cerca, y a hacerlo con valentía y fe, incluso cuando nos enfrentemos a dificultades. Nosotros, como miembros de la Iglesia, somos los continuadores de esta misión. No importa nuestra edad, nuestra posición social o nuestras habilidades. Todos estamos llamados a hacer una diferencia, a ser luces en medio de la oscuridad, a ser ejemplos de paz y amor en un mundo que necesita tanto de ellos. Que este pasaje del Evangelio nos inspire y nos impulse a ser auténticos discípulos de Cristo, comprometidos con su misión y con la paz que Él nos ofrece. Que no dejemos de anunciar el reino de Dios en todas partes, en todas las circunstancias, y que nuestra vida sea una proclamación constante de su amor y su misericordia. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.